Hola, soy Crafterishi y hoy les hablaré de cómo hacer estas 3 puertas modulares súper sencillas de armar, usar y guardar. La lista de lo que necesitas para hacerlas está en la descripción del video. Como en todos los proyectos, lo primero que debes hacer es tener una idea clara de lo que vas a hacer. Para esto, te recomiendo hacer un rápido boceto donde plasmes la idea que tienes en mente. Es importante que pongas las medidas de la puerta, la base de la misma y las columnas que la sostendrán. De este modo, sabrás cuánto, qué y cómo cortar tu material. Corta tu material. Luego, a lo alto de la parte interior de las columnas y a los costados de las puertas, corta los canales que servirán de guía para sostenerla con los palillos. Estos, pégalos con pegamento blanco dentro de los canales de las puertas. Luego, comienza a darles forma con texturas y detalles que lo adornen. A continuación, te mostraré el proceso de cada una de las puertas que hice. La primera es la puerta de piedra. Esta es la más sencilla de las 3. Simplemente, aplica la textura de piedra en todas las partes de tu puerta. Puedes hacerlo como yo, con un rodillo de textura de Green Stuff World o a mano con un lápiz. Cuando ya estén listas las texturas, pega las columnas a la base, cuidando que los canales queden hacia el centro y dejando el espacio adecuado para la puerta. La idea es que las puntas de los palillos se entierren en la base para así darle mayor firmeza a la pieza. Si quedaron demasiado largos, puedes cortarlos, siempre dejando un poco sobrante hacia abajo. Luego hice la de madera. Esta puerta es de una complejidad media. La idea es marcar el diseño de la puerta con un lapicero, pero que no se note mucho, por si te equivocas o cambias de opinión, no tengas que volver a hacerlo todo de nuevo. Luego, cuando ya tengas marcado tu diseño, remarca con un exacto, teniendo mucho cuidado de no cortarte, y después con la punta de una pluma o lápiz. Procura no hacerlo demasiado profundo para que no partas tu pieza. Puedes o no agregarle otros detalles con el material que tengas, como manijas o adornos. Luego, con el mismo lápiz o con un cepillo de metal, haz la textura de madera en donde corresponda. Pegas las columnas a la base, cuidando que los canales queden hacia el centro y dejando el espacio adecuado para la puerta. Y finalmente, el librero. Esta tercera puerta es de una complejidad mayor, ya que su diseño implica colocarle otros pequeños elementos. Lo que yo hice fue cortar placas muy delgadas del mismo material y con eso hacer los detalles cortados a mano. Las vigas del librero, las puertas y pequeños rectángulos para los libros. Luego los coloqué uno por uno con pegamento blanco. Puede que esto te lleve un poco más de tiempo, pero el resultado vale la pena. Una vez que está hecho el librerito, haz la textura de las columnas y pégalas a la base cuidando que los canales queden hacia el centro y dejando el espacio adecuado para la puerta. Una vez que tienes armadas tus 3 puertas, cúbrelas con una capa de pegamento blanco y pintura negra. Esto las hará más firmes y cuidará que no se pierdan las texturas ni se maltrate tu material. Además de que el negro será la base para la pintura. Deja secar por completo. Una vez que las piezas secaron por completo, y es muy importante que sí estén completamente secas, pasa a pintarlas. Yo fui directamente a remarcar las texturas con un pincel seco. En la puerta de piedra con gris y en las otras 2 con café. De este modo, utilizo el contraste con el negro para dar un mayor efecto, ahorrándome el paso de la base de color. Di otras 2 pasadas de pincel seco con tonos más claros y los detalles los remarqué con colores vivos. Luego, di una última capa con un wash negro para marcar las sombras. En este paso, puede que se apaguen un poco los colores que pusiste, pero hay arreglo. Una vez que se seca, puedes hacer un ligero dry brush sobre esas zonas para remarcar sus efectos. Y listo, ya tienes unas puertas modulares sencillas que puedes utilizar cuando quieras y se verán muy bien en tu mesa de juego. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. También puedes seguirme en mis otras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.